Hola, otra vez, mucho gusto. Gracias por estar aquí en Encuentro. Soy Sergio Méndez, director general de BlackRock aquí en México. Y el día de hoy, orgullosamente presentamos, está con nosotros Roberto Martínez. Roberto Martínez es el presidente de PepsiCo Mexico Foods. La verdad es que es un profesional con una larga trayectoria dentro de PepsiCo. Principalmente en áreas de marketing en el sur, digamos que en Latinoamérica, en Argentina y en Uruguay, y ahora una transición hacia México como vicepresidente de marketing para Gamesa, ¿no? Roberto se graduó de la carrera de marketing de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales de l'UCES en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Entonces, Roberto, muchas gracias, qué gusto estar contigo. Muchas gracias, buenos días, un placer estar aquí, gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias, Roberto. Oye, pues empecemos ahora sí que directamente, ¿no? ¿En dónde vino, Roberto, tu inquietud por el marketing? ¿En qué momento Roberto dijo, quiero ser, quiero estudiar marketing, quiero dedicarme al marketing, Roberto? Mira, vino un poquito, mi papá trabajó muchos años también en CPGs, en S. C. Johnson, con lo cual toda la vida estuve como cerca de este tipo de mundo. Nada más que él arrancó por el lado de la investigación y el desarrollo y terminó siendo gerente general. Y entonces siempre me llamó mucho la atención el tema de las marcas, del consumidor, de ese tipo de cosas. Y en ese momento, cuando yo estaba estudiando, la mayoría de la gente o hacía administración de empresas y luego hacía marketing. Y poquito tiempo antes se abrieron las carreras de publicidad, de marketing más específicas. Y me pareció algo y me interesaba esa parte, ¿no? Consumidor, uno veía las publicidades, siempre era algo que en esa época había algún programa de publicidad que pasaba los Clios y ese tipo de cosas en Argentina y era algo que nos divertía mucho ver. Entonces como que siempre estuve cerca de eso y me llamaba la atención. Y también con sinceridad había visto la carrera de mi papá, una carrera técnica, eh, que tuvo que dar muchas vueltas para llegar a la gerencia general, ¿no? Y entonces yo pensé que desde el lado comercial, marketing, ventas, en un CPG era un poquito más, podía ser un poquito más rápida la transición y el proceso hacia esos roles, ¿no? Entonces fue un poquito de gusto, pero de otro poco de ver la carrera de mi papá y decir, bueno, habrá algún shortcut a lo que hizo él y habrá una forma distinta de hacerlo, ¿no? Entonces, también tratando de aprender de las experiencias de otros. Totalmente, y creo que algo que nos pasó, por lo menos a mí ¿no? en mi carrera, ¿no? Es que también los tiempos cambian, ¿no? Lo que hicieron nuestros padres no Claramente, necesariamente es lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, es como chavos, pues claramente claramente, es lo que volteamos y vemos porque es el ejemplo, ¿no? Pero realmente, totalmente, ¿no? Pues, es irse adaptando, ¿no? Oye, Roberto, correcto. y dentro de tu carrera profesional, lógicamente llega un momento en que viene un parteaguas en el cual vienes de Argentina, de Uruguay, te vienes hacia México. ¿Qué es lo que te impulsó, Roberto? Mira, a ver, como todo, Argentina, yo tenía en ese momento responsabilidad sobre Cono Sur, también incluía Chile. Para la mayoría de las empresas de consumo masivo son mercados importantes, pero no son mercados del tamaño de México, ¿no? Obviamente, PepsiCo en México en ese momento era muy grande, todavía tenía Sabritas y Gamesa separado. Hoy PepsiCo en México es el negocio más grande que tiene PepsiCo fuera de los Estados Unidos, en venta, en profit, en básicamente cualquier medida financiera, inclusive de cantidad de gente que tomes. Y entonces era un desafío, ¿no? Era un desafío de cambiar de país, era un desafío de venir a un negocio distinto, que era el de galletas, era un desafío personal con la familia, de mudar a la familia y de ver si eso no funcionaba. Yo había tenido la experiencia de vivir con mi familia fuera en Estados Unidos por el trabajo de mi papá y siempre me parecía que era algo que podía mejorarnos como personas y como profesionales y también personalmente a nosotros, ¿no? Entonces, había ciertos desafíos que en ese momento estaba bueno tomar y bueno, los tomamos y 17 años después acá seguimos en México, ¿no? Oh, buenísimo, Roberto. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en México, ¿no? Tanto personal como profesional. Déjame la divido, porque lógicamente, a ver, empecemos por la parte personal y ahí luego entro para hacerte una pregunta directamente ya en la parte profesional acerca del consumidor mexicano. Dale. La parte personal, obviamente, si no estuviésemos bien, no te quedas 17 años, ¿no? Entonces creo que ahí es la primera parte de la respuesta.
el expatriado, digamos, en general es como muy binario, ¿no? Te va bien o por alguna razón, ya sea quien vino a trabajar no se adapta o la familia no se adapta y hay que cambiar, digamos, ¿no? Entonces, yo traje a mis hijos más grandes en el límite de lo que yo creo que es lo que uno puede mover, que es empezando la adolescencia a los 14 años. Y bueno, se adaptaron bien al colegio, se adaptaron bien acá a la ciudad, a Monterrey. Mi esposa lo mismo, que también es muy importante, ¿no? Porque ella allá tenía una pyme, digamos, una empresa de decoración, dejó Ujú. eso, dejó de trabajar, entonces también había una adaptación ahí. Y nos ha ido muy bien. Y bueno, hoy ya tengo, como decía, 17 años acá y un hijo casado, con un nieto mexicano, con lo cual hay un arraigo ya distinto, ¿no? Ya Al importante. país desde el lado personal. Sí. Oye, Roberto, y en ese sentido, digo, creo que aquí de las cosas que me gustaría que nos platicaras también, Roberto, es en la parte profesional, ¿no? ¿Qué características, primero, qué características encuentras en el consumidor mexicano? ¿No? Tú como un profesional de marketing dirigiendo una empresa, lógicamente que atiende directamente a los consumidores. ¿Qué nos platicarías? ¿Cuál es la característica del consumidor mexicano? Si bien ha cambiado, ¿no? En estos 17 años y obviamente los últimos años de pandemia y luego llamémosle inflation years, ¿no? Y ahora la salida de esa inflación ha hecho que algunas cosas cambien. Yo diría que el consumidor mexicano en general es un consumidor, eh, digamos, que le gustan las marcas, ¿no? Aprecia las marcas, ya sean globales o mexicanas. Lo ves en muchos aspectos del consumo. Eh, es un consumidor hoy informado, que busca estar informado. Es un consumidor, obviamente, que desde el punto de vista de los alimentos en particular, obviamente tiene un paladar que está muy acostumbrado a lo picante, y en el último tiempo, increíblemente eso, cuanto más picante das, más el consumidor quiere, digamos, y es una cosa que inclusive ahora se ha empezado a extender a otros lugares de Latinoamérica que no eran lugares de sabores picantes, pero eso va por ese lado. Es un consumidor informado y también es un consumidor hoy, como en otros lugares del mundo, que también están buscando siempre buscó el mejor valor por su dinero, como cualquier consumidor, a nadie le gusta, digamos, derrochar su dinero, pero hoy, como en muchos lugares, como decían en la postinflación, hay mucho más inteligencia, hay mucho más searching, van a mucho más lugares a comprar, buscando por esa oferta o ese valor, que tal vez no están encontrando en otro lado, ¿no? Entonces, sí hay un acomodamiento y también, como en todos lados, hay un consumidor, todavía incipiente, esto en México, pero que busca cosas más saludables, que tengan menos sodio, que tengan menos azúcar, ese tipo de cosas, que es algo que también nosotros hemos ido trabajando durante los años para acomodar nuestro portafolio. Eso justamente era mi siguiente pregunta, Roberto. Creo que por lo menos en el ámbito que me toca ver, que es el ámbito de las inversiones, ¿no? Ha habido un cambio súper acelerado en los últimos, yo diría desde la pandemia, como tú dijiste, en preferencias del consumidor, ¿no? Quizá una de las constantes que podemos decir es que si bien las preferencias han cambiado, lo que se ha acelerado muchísimo es el que los negocios tratamos de quitar la fricción de la economía, ¿no? O sea, que sea todo más fácil de acceder, ¿no? Eso creo que ha sido para nosotros el cambio más disruptivo, ¿no? Como sector que hemos tenido, la facilidad de en un celular o en una computadora poder transaccionar y hacer muchas cosas, ¿no, Roberto? ¿Cómo lo han sentido ustedes desde tu posición? No, recuerdo que antes de la pandemia estábamos hablando que el e-commerce en México todavía era muy pequeño, recién Amazon entraba más o menos fuerte, Mercado Libre estaba haciendo pies, las plataformas de los retailers, ¿no? O Rappi, estaban ahí, pero no eran, y obviamente explotó de prácticamente nada, 1,5-2% de la venta. Eh, Después, obviamente, se asentó cuando volvimos a la normalidad. A la gente todavía le gusta salir, pero hay mucha gente que se quedó en ese hábito, ¿no? De pedir todo por ir a buscarlo, el famoso click and collect, ¿no? O sea, por ejemplo, Ujú.
Mi nuera hace mucho click and collect, ¿no? Ella hace desde el teléfono su compra y luego va al supermercado, no voy a decir marcas acá, Ajá. para que nadie se ponga mal, pero va al supermercado y lo busca, ¿no? Y quién no pide algo para comer a veces el sábado o el domingo, sentado en como dices, en el sofá de casa, ni se diga de cómo resuelven otras plataformas cosas que necesitamos. Entonces sí, hoy lo que se llama la omnicanalidad es una realidad. Muchos consumidores, inclusive uno dice, bueno, inclusive la gente de mayor edad, justamente les un problema, ¿no? No tengo que salir de casa, alguien me lo trae, o nada más voy y lo recojo en el carro porque alguien hizo el picking por mí, y eso tal cual, esa seamlessness, ¿no? De la que mencionabas, Ujú. eh, muy pero muy importante para el consumidor, ¿no? Y muchas de esas cosas obviamente nos van a volver atrás, ¿no? Son estos cambios de época que obviamente nosotros veíamos que venía, pero que la pandemia forzó probablemente un adelanto en México al menos de 5 años de estas cosas. Hijo, que es súper disruptivo 5 años, ¿no? Es Muy. prácticamente, o sea, aunque suena mucho, es algo muy, muy rápido para las empresas para adaptarse, ¿no? Y en ese sentido, Roberto, justamente, me gustaría preguntarte desde tu posición actual, ¿no? Lógicamente, las empresas hemos tenido que adaptarnos a muchísimas cosas, ¿no? En ese sentido, ustedes como PepsiCo, este cambio de preferencia del consumidor, cómo lo están adoptando y transformando hacia la transición energética, hacia la transición de emisiones netas de carbono. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Dónde lo traen? ¿Se los piden? ¿La gente realmente, o sea, tiene un genuino interés en esto, Roberto? Sí, la realidad es que hay un genuino interés en todo lo que tiene que ver con llamémosle sustentabilidad en general, ¿no? Tanto consumo de agua como emisiones, como decías recién, y también lo que tiene que ver con nuestro portafolio. PepsiCo, desde hace unos años, eh, la CEO anterior, ¿no? Indra Nooyi, teníamos esta estrategia llamada Winning with Purpose, ¿no? Que no era solo cumplir con las metas financieras, sino tener un propósito y mejorar en estas cosas. Hoy eso transicionó a una estrategia que se llama PepsiCo Positivo, y que tiene tres pilares, ¿no? Y esos tres pilares son agricultura, nuestra cadena de valor y nuestra gente y nuestros consumidores. Voy a tratar de ser rápido porque creo que es importante recorrer esto en el contexto, ¿no? Entonces, primero, el consumidor, y cuando hablo del consumidor también incluyo a quien quiere trabajar con nosotros, Claro. la gente joven, ¿no? Nuestros hijos y demás, o los amigos de nuestros hijos, o quien sea de la edad que se está graduando ahora, es algo que preguntan, es algo que quieren, es algo que necesitan ver que las empresas hagan, que lo hagan en serio, y es algo que obviamente les da mucho orgullo cuando entran y empiezan a inclusive hasta saber más de todo lo que hacemos. Entonces, como te decía, PepsiCo es una empresa agroindustrial. Empezamos, digamos, cosechando papas en México. 20% de la papa industrial la compramos nosotros y la hacemos a través de contratos de agricultura que tenemos con productores que tienen 30, 40, 50, 60 años con nosotros, ¿no? O sea, no es una cuestión que hacemos desde hace mucho tiempo. Y ahí ya empezamos a mirar cuánto consumo de agua tenemos, cómo hacemos un mejor uso de los fertilizantes, cómo emitimos menos carbono, y todo eso tiene que ver obviamente, con compromisos y con inversión, ¿no? Y PepsiCo tiene compromisos públicos de estas cosas. En el caso de emisiones particularmente, eh, muy orgullosamente, te digo, hace 2 años somos en nuestras operaciones, o sea, en nuestras plantas, nuestra huella es de cero emisiones porque toda la electricidad que utilizamos, al menos en el lado eléctrico, es de energía renovable, ¿no? Que es eólica, y para nosotros es algo muy, pero muy importante. Obviamente usamos en instalaciones más pequeñas paneles solares y demás. Además, tenemos una flota muy grande de transporte, ¿no? De primaria y secundaria. Entonces, ya desde el año pasado en la parte secundaria estamos incorporando camionetas eléctricas y camionetas híbridas. Ya habíamos empezado a traer, pero ya trajimos 350 camionetas eléctricas el año pasado. Este año vamos por 600. Y bueno, obviamente el programa es en un transcurso de tiempo cambiarlas todas. En la flota primaria lo que utilizamos por ahora, sí tenemos un camión eléctrico, un tracto camión eléctrico, pero todavía la red en México no te permite tener más, no hay la infraestructura todavía para tener algo más grande, pero sí utilizamos
gas natural comprimido, que como sabes emite menos CO2 que el gasoil y que la gasolina, ¿no? Entonces siempre estamos buscando en todas las facetas del negocio encontrar, también obviamente nosotros utilizamos hornos y freidores, y una de las cosas que usamos es recuperadores de calor, ¿no? Que entonces a través de la emisión se genera un vapor, ese vapor lo captamos y lo volvemos a meter como energía para suplementar parte de la energía que utilizamos ahí, utilizar menos energía. Y además, bueno, cada vez que vas comprando hornos y freidores nuevos, la tecnología de utilización de gas y de emisiones es mejor que las que teníamos, ¿no? Entonces, hemos reducido 70% consumo de agua en los últimos 8 o 9 años, hemos reducido 30% emisiones de carbono en los últimos 5 años, y bueno, y seguimos avanzando porque tenemos que seguir avanzando. Y una de las cosas que hacemos es no solo mirar PepsiCo, sino que miramos al inicio de la cadena con nuestros proveedores y en el final de la cadena, digamos, también con nuestros clientes. Entonces hacemos cosas con nuestros clientes para mejorar esas emisiones, y estamos trabajando también con nuestros proveedores para que ellos también tengan programas. Muchos los tienen porque son empresas globales. Con las locales trabajamos con ellos para ayudarlos ir mejorando, aportando al planeta Tierra, ¿no? Diría. Porque yo creo que eso, Roberto, es importantísimo lo que dices, porque esto es parte, o sea, como se conoce como del ciclo positivo en la economía, ¿no? Realmente de cómo Correcto. llega una empresa, ¿cómo se llama? Y empieza a demandar así de simple, como lo dijiste, papas, ¿no? Y entonces pasa y transfiere a un agricultor, de diversos tamaños, los estándares que se necesitan, ¿no? Entonces, lógicamente, porque la papa supongo debe tener, bueno, todos los productos, ciertas características esenciales, ¿no? Que tienen que Correcto. cumplir estándares de calidad, ¿no? Esto es padre porque esto me lleva a mi siguiente pregunta, Roberto, porque esto ahorita lo decías, no solo va justamente esta intencionalidad que tiene PepsiCo, que tienes, ¿no? No solo va a tu, ¿cómo se llama? A tu proveedor, ¿no? Sino termina también en tu consumidor, ¿no? En la, en Correcto. la parte, digamos, de presencia social y del impacto social que tiene tu empresa, bueno, la empresa que representas, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo la manejan? ¿Qué tanto lo pueden medir? ¿Cómo lo hacen, Roberto? Sí, para empezar yo diría que creo que una de las cosas que más orgullo nos da es, somos 45.000 colaboradores en PepsiCo Alimentos México, y lo primero que es una gran familia, tal cual. Y realmente lo primero que queremos hacer es que nuestra gente pues esté bien paga, tenga un buen salario, una buena cantidad de beneficios para que ellos puedan progresar, y creo que desde ahí empieza el impacto social. Y una de las cosas que a todos nos da en estos negocios, como te decía, mucho orgullo es platicar con ese vendedor, con ese operador de la planta, que muchos tienen 15, 20, 25, 30 años en la compañía, y te dicen, no, pues, cuéntame de tu familia. Tengo 3 hijos, 2 hijos, 2 hijas, lo que sea, y una es arquitecta, la otra es doctora, uno es abogado, y son los primeros profesionales como universitarios, digamos, de la familia, y hay mucho orgullo en eso, hay mucho orgullo en tener su propia casa, en poder tener su propio coche. Entonces, creo que desde ahí empieza el impacto social. Ahora, si lo trasladamos un poquito más, desde hace ya 12 años tenemos la Fundación PepsiCo, que hace un tremendo trabajo a lo largo y ancho de México, apoyando distintas comunidades, distintos esfuerzos. Algunos de los que tenemos en el último tiempo tienen mucho que ver con el agro, ¿no? PepsiCo tiene un compromiso de agricultura regenerativa global. Eso tiene que ver con cómo regeneramos los suelos y cómo hacemos una mejor agricultura y un mejor uso de los suelos para que sigan funcionando y sigan produciendo. Y en el caso de México tenemos un programa que se llama Agrovita, que básicamente en el sureste, para recuperar de alguna forma, tres cultivos que están un poquito olvidados en México, que es el cacao, que es la palma y que es el plátano. ¿Ok? Entonces, en lugares como Chiapas y en lugares como Oaxaca tenemos, a través de una fundación inglesa, nosotros y otra gente que nos ayuda obviamente a implementar esto, un trabajo donde
tenemos más de 900 productores, obviamente microproductores, promedio de 3, 4 hectáreas por cada uno de ellos, empezando a recuperar. Entonces el apoyo que les damos es no solo de, por ejemplo, a los de cacao, ayudarlos con plantas que se acomodan mejor a la necesidad que ellos tienen, sino también con mucho entrenamiento en cuanto a tema de finanzas, manejo de agua. Entonces me tocó ir el año pasado a visitarlos y los tenías a ellos, literal, con un flip chart, ¿no?, en el medio de su terreno, de sus hectáreas, diciéndote que el año pasado produje tanto, planté tanto, produje tanto, coseché tanto, a tal precio, a tal costo, y esta fue mi ganancia, mes por mes. Algo que no tenía ni idea de cómo hacer antes, de cómo manejarse. Entonces, realmente, y eso, la mitad de esos productores son mujeres. Te imaginas que estos están en las sierras de Chiapas y de Oaxaca y demás, gente muy humilde pero muy trabajadora, que tienen sus tierras heredadas, y que muchos nos decían, si no hubiese venido PepsiCo a ayudarme, yo estaba a punto de emigrar, a punto de hacer otra cosa, a punto de irme a la ciudad porque esto no estaba funcionando. Y me ayudaron. Acá tengo la planta. Por ejemplo, en el cacao, la planta promedio demora 5 o 7 años en producir, es Es un mucho ciclo tiempo. largo. Sí. Nosotros les estamos dando unas plantas que a los 2 años, 2 años y medio, ya empiezan a producir. Y además, una de las cosas que hacemos es que les compramos su producción. Entonces, al igual que lo que hacemos con la papa, les aseguramos que la producción va a ser comprada ya sea por nosotros o por algún proveedor que trabaje con PepsiCo. Y eso ayuda mucho a la estabilidad de ellos, ¿no? Entonces, así como hay esto, tenemos otro programa que es a partir de la marca Quaker, que se llama Quaker Crece, y es un programa también de ayuda y de soporte junto con un kilo de ayuda en comunidades muy, pero muy humildes para el correcto desarrollo de los niños de entre 3 y 5 años. Tú sabes perfectamente que si la alimentación no es la correcta en esa edad, el cerebro no se desarrolla a la misma velocidad y al mismo tamaño, y el cuerpo no se desarrolla, por lo tanto los músculos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un producto desarrollado específicamente que tiene pruebas clínicas, está probada clínicamente que funciona para ayudar en ese crecimiento. Esa base de cacahuate, de avena y de otros ingredientes es como una galleta, y es un apoyo también integral. Es una dieta balanceada donde esto tiene un rol, pero también se le ayuda, la mayoría son mamás, a un manejo integral de su casa, a tener un microemprendimiento, a tener un ingreso. Y las historias que escuchás, tenemos ya más de 7.000 niños con este programa, y las historias son increíbles porque te dicen que mi hijo antes se dormía todo el día, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de jugar, y después los ves corriendo como cualquier niño que vemos todos los días, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de lo que hacemos para también aportar y que obviamente México y el mundo sean un mundo mejor para todos, ¿no? Ok, bueno, Roberto, creo que es muy interesante. Y ahora déjame lo pongo desde un lado diferente, una pregunta similar. Bueno, no similar, sino un ángulo diferente nada más. Esto, de alguna manera, tus inversionistas en PepsiCo lo reconocen. Sí, la realidad es que cuando uno habla, decíamos antes, bueno, hay mucho de esto que lo piden las nuevas generaciones, nuestros actuales y futuros empleados, pero si te das vuelta también, nuestros clientes lo piden, ¿no? Los consumidores ya lo hablamos, ¿no? Los clientes lo piden y lo quieren y quieren hablar de esto. Trabajamos en, en conjunto, en fundación con Walmart, con 7-Eleven, con Oxxo, con otros clientes mayoristas, y trabajamos con ellos en cosas de ESG, y los inversionistas también lo piden. Lo sabes bien vos desde tu trabajo, que muchos dicen, si las empresas no trabajan acá, nosotros no vamos a invertir. Inclusive lo vemos, podemos estar de acuerdo o no, pero lo vemos muchas veces en las universidades americanas que tienen sus fondos, ¿no?, Los donde endowments. invierten su dinero, sus endowments, tal cual, y que muchos estudiantes o inclusive muchos exalumnos dicen, no inviertan en este rubro, no inviertan en este rubro, inviertan en este rubro, digamos. Entonces, claramente la sociedad, diríamos, en todos sus componentes, está pidiendo, está exigiendo y está reconociendo también, Sí. diría, los esfuerzos de las empresas por ir en este camino. Y la verdad es que creo que no puede ser un esfuerzo aislado de todos, sino que entre todos tenemos que trabajar, ¿no? La sociedad civil, las empresas
y los gobiernos para mejorar estas cosas. Porque justamente, Roberto, algo que platicamos muchísimo nosotros con nuestros inversionistas, con sus clientes, con sus contrapartes, ¿no? Es justamente la importancia de adoptar esta transición, ¿no? ¿Y por qué? Porque para la empresa siempre hablamos justamente del lado que tú platicaste muy bien del consumidor, la parte del proveedor, etcétera, pero también desde el lado del inversionista lo que te hace que te garantiza que esa empresa que esté adoptando estas políticas y estas creencias o estas estrategias, ¿no? Déjalo pongo así, van a renovar cada vez su capital a una tasa mejor. O si no lo haces, tu Correcto, costo de capital va a subir, porque tu acceso a los fondos van bajando, ¿no? Y lo importante que yo correcto. me quedo con eso también, Roberto, importante decir que no somos o sea, realmente los que exigen estas posiciones es el inversionista final. No es, o sea, los endowments, ¿no? Los fondos soberanos, las propias afores, ¿no? Ahorita o sea, se está exigiendo ya un plan, una materia de inclusión, de estos preceptos, ¿no? Que nos llevan a esta transición, porque la transición no es solo energética, es una transición a una economía mucho más social, ¿no? Que creo que es algo que todos Completo, lo, completo. exactamente. Entonces, esa es la oportunidad de inversión, ¿no? Que realmente tú al estar invirtiendo en una empresa que tiene estos planes, estos ejes de transición, lo que hace es que se vuelve sostenible en el largo plazo. O su negocio es sustentable, ¿no, Exactamente, Roberto? exactamente. Exacto, si tú eres inversionista, pues generalmente no pones el dinero por un día o 2 días, ¿no? Dependiendo cuál sea, pero en general, y muchas de estas, ¿no? Los mutual funds y todas esas cosas, pues ponen por muchos años y quieren saber que esa empresa va a estar aquí y les va a pagar su dividendo y les va a revolver su capital en una mejora de la acción por muchos años, ¿no? Entonces, tal cual, la sustentabilidad del negocio también tiene que ver con eso, literal. Entonces, creo que es algo bien importante justamente de platicar, ¿no? Porque muchas veces nos preguntan a nosotros, oye, ¿cuál es el rol, no? Y ahorita fue una pequeña muestra, ¿no? Digamos, de cómo, lógicamente, esto, pues, digo, es un podcast, ¿no? No pretende ser ningún periodo de análisis, pero cómo justamente vamos preguntándole a las empresas cómo lo están viendo, cuál es su nivel de inclusión, cuál es su nivel de diversidad, cuál es su compromiso con la parte social, ¿no? ¿Cómo se llama? En los países, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte esencial, Roberto, ¿no? Y Correcto. gracias por compartirlo. En ese sentido también, me gustaría ver su portafolio de productos, ¿no? ¿A qué voy? Hablamos de que la gente empieza o está en una etapa en la cual empieza a diversificar. Diga, perdón, más bien, ustedes como empresa tienen que diversificar su portafolio, como nosotros diversificamos las inversiones, ¿no? De alguna manera su anaquel está diversificado seguramente, incluyendo las nuevas preferencias, ¿no? ¿Cómo llevan esto, Roberto? ¿Cómo lo hacen? Es un poco como empezamos la charla, ¿no? O sea, al final del día tenemos que ser consumer-centric, ¿no? Como se dice por ahí, ver al consumidor, entender al consumidor dónde está yendo, qué está prefiriendo, qué está necesitando, qué no se está pidiendo, e ir caminando junto con el consumidor. Entonces, como te decía, por un lado el consumidor del lado de lo salado le gusta más lo picante, quiere más picante, y eso es algo que lo tenés que hacer. Del lado de las galletas, de repente lo que ha pasado en los últimos años es este tema del chocolate y el consumidor no le da chocolate y le gusta y quiere más chocolate. O sea, entonces, y en el medio, ese mismo pues, puede ser exactamente el mismo consumidor, hay algún momento del día que también quiere algo eh, distinto, más saludable, con menos sodio, con otra base. Entonces, obviamente nosotros tenemos la marca Quaker, que es una marca, ¿no? de avena y de productos en ese sentido, pero también en lo que nos llamamos el core del negocio, pues hemos reducido sodio, hemos reducido grasas saturadas y además incorporamos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora acabamos de lanzar un producto que todavía lo traemos importado, pero es un producto que se llama Popcorners, viene de Estados Unidos, es una plataforma basada en maíz inflado, ¿no? Por eso se llama pop, ¿no? Entonces, eso no está frito, está horneado, es un producto más liviano, está funcionando muy bien. Todavía lo que técnicamente llamarías un nicho, pero es algo que querés desarrollar con el tiempo. Como probablemente sabes, Centroamérica, Caribe,
plátano, ¿no? Hace un rato recién comentaba el tema este de Agrovita Plátano. Bueno, estamos lanzando plátano con plátano mexicano producido en Veracruz. Este, Eso es otra plataforma también más saludable. Del lado de galletas tenemos galletas con cero azúcar añadida. Entonces vamos buscando distintas cosas para ir encontrando con el consumidor qué es lo que está buscando, qué es lo que está necesitando. Pero el consumidor como te decía, es una persona que durante el día va a hacer distintas cosas para comer dependiendo del tiempo y la necesidad que tenga, ¿no? A veces nos pasa mucho a todos, yo creo, ¿no? Esto de compensar, ¿no? Como consumidores, arrancas el día, te levantas, haces ejercicio, probablemente, y de repente a las 5 de la tarde se te antojó algo, y se te antojó algo y no puedes, y se te antojó, digamos, ¿no? Y a veces dices, bueno, me aguanto el antojo, a veces no, y el 80-90% de los consumidores están ahí, digamos, ¿no? Como cualquier campana de Gauss, están en el medio de balancear su vida. Siempre vas a tener algunos que son mucho más healthy, si los quieres llamar así, y vas a tener otros que van a decir, a mí me vale, yo como lo que quiero, yo soy feliz así. Y bueno, entonces el rol nuestro es, como te decía, entender al consumidor, escuchar al consumidor y tener un portafolio que les vaya satisfaciendo esas necesidades, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos es que arrancamos el día, o el consumidor puede empezar el día en el desayuno con Quaker y a veces termina cenando unas Marías, digamos, ¿no? En el día puede consumir una buena cantidad de nuestros productos. Entonces, queremos tener y poder presentes en eso y satisfacer la necesidad que nos esté pidiendo en ese momento, ¿no? Oh, buenísimo, Roberto. La verdad es que muy interesante la plática, Roberto. La verdad es que te agradecemos muchísimo tu presencia, ¿cómo se llama? El hecho de que hayas compartido con nosotros un poco la visión que tienes tú como profesional y que en tu empresa que representas, se maneja acerca de la transición, porque muchas veces hablamos entre inversionistas acerca de la transición y pocas veces traemos a la empresa, ¿no? Que también claramente estamos ahí y hablamos mucho con nuestros inversionistas acerca de lo que implica la transición y este esquema, ¿no? Y entonces ha sido un gusto tenerte con nosotros, Roberto. Muchas gracias por compartir, cómo se van tus experiencias. Muchísimas gracias, Sergio, por haberme invitado. Un placer. Muchas gracias. Igualmente.